Ese recurso, la Fiscalía va a dar a conocer públicamente cuáles son los criterios en defensa de las víctimas. Si esos criterios se van a analizar por un nuevo sistema judicial al que le tenemos confianza, los resultados van a ser públicos y sobre ellos podemos hablar con mucho gusto. No me quiero adelantar porque sería tanto como hacer una defensa antes de que haya la posibilidad de que haya alguien que lo juzgue. Pero nosotros sí tenemos la convicción de que tenemos que hacer la defensa de las víctimas y lo hacemos siempre. Por eso una de las funciones fundamentales del Ministerio Público es ir al recurso en todos los casos, en todos sin excepción, donde las víctimas quedan en estado de indefensión. Hablando de víctimas, se ha confirmado que Israel Vallarta fue torturado. Su torturador, Cárdenas Palomino, recibió solamente 5 años o algo así de sentencia por el delito de tortura o el crimen de tortura. ¿Podría expresarme su opinión todavía con el Poder Judicial anterior, antes de que llegaran esta renovación al Poder Judicial? Parecería que una locura que alguien se pase casi 20 años de prisión esperando ser sentenciado inocente o culpable y que el torturador sea solamente sentenciado a 5 años, fiscal. Usted está hablando de un tema que es fundamental. Yo creo que no hay suficiente claridad en ese caso. El Ministerio Público, tanto federal como local, tienen funciones de autoridad en el momento en que integran sus carpetas. A partir del momento que las judicializan, no hay más que una sola autoridad, una, que es la autoridad judicial. Y si la autoridad judicial permitió que un asunto estuviera durante 20 años sin sentencia, a quienes deberíamos de llamar, y por eso lo estamos haciendo en este recurso, es a la autoridad judicial para ver por qué dilató lo que tenía que haberse hecho en 2 años durante 20. Y aparentemente no hay un criterio público en el sentido de exigirle a esa autoridad y a esa juez que explique por qué mantuvieron durante 20 años un estado en los acusados como el que usted está señalando tienen todo el derecho de haber sido sentenciados en un plazo máximo de 2 años. ¿Por qué no se habla de ese aspecto que es fundamental? Y eso es lo que vamos nosotros a demostrar en este recurso que vamos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Sí estoy. Buenos días a todos, Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, sumaría al fortalecimiento de su gobierno el humanismo que encabeza usted en esta gira de estos 9 estados este pasado fin de semana. Es evidente que no solamente el humanismo se suma también el reconocimiento, el tema del huachicoleo ciertamente en Tamaulipas, pero también se suma el actuar de las autoridades. En ese sentido, y ante lo ocurrido en la zona sur de Tamaulipas y ante la coordinación, evidentemente con todas las instancias, ¿cuáles son las medidas nos pudieran compartir que van a implementar para que este tipo de sucesos o de hechos no se siga presentando? ¿Te refieres? A lo del huachicoleo en los puertos. Bueno, pues es que se está, no solamente cuando se encuentra, pues se sigue la investigación, sino que se están poniendo muchísimas medidas de control. Les he platicado aquí que la nueva ley de Pemex relacionada con el cambio constitucional permite generar trazabilidad en la importación de combustible. Antes era muy complejo por cómo estaban las leyes. Recuerden que el presidente López Obrador quiso cambiar muchas leyes y la Corte se las echó para atrás. En este caso, con el cambio constitucional y el cambio de la ley, trabaja ya Secretaría de Energía, ya están por emitir, algunas ya se emitieron y otras están por emitirse. El objetivo es que cada litro de diésel o de gasolina que es importado, se sepa a qué pipa se subió, en dónde se almacenó, de quiénes son las pipas, quién es la empresa, que tenga una identidad la pipa, para que si lo para alguna autoridad se pueda saber a qué empresa corresponde, cuándo llegó, cómo llegó a la aduana, a dónde se dirige,
cuál es el almacenamiento donde se va a guardar y de ese almacenamiento a qué estación de servicio o a qué empresa se va a vender. Eso se llama trazabilidad. Eso no se podía hacer con las antiguas leyes, hoy sí. Y además, todo este problema de la apertura de la importación pues vino con la reforma del 2013. Entonces ahora pues hay muchas más medidas de control que estamos implementando y la vigilancia en aduanas que se está haciendo mucho mayor. Nos ha compartido cada 15 días, cada mes, cómo avanza esta estrategia de seguridad y llama por supuesto mucho la atención el tema de los centros penitenciarios. De todas estas detenciones, ¿se tiene la capacidad para poder, pues no digo almacenar, pero para poder tener y en qué condiciones? Pues recordemos que el pasado mes de julio, pues bueno, en estas cárceles de aquí de México, pues se enfrentan, pues se habla de una sobrepoblación de al menos más de 26,000 internos en lo que es territorio mexicano. Hay que recordar, ejemplo, el suceso ocurrido en el cerezo de Tuxpan, en donde fallecieron pues nueve reos a su interior, y bueno, se anunció también en ese momento el traslado a centros penitenciarios federales. En ese sentido, Presidenta, saber si ya existe algún plan, existe sobrepoblación, que nos confirmen, ¿verdad? Sí o no, y saber si se implementará más apertura o hay atención en ese sentido para este tema. En el caso de los penales federales hay espacio. En el caso de lo que usted mencionó de la Ciudad de México, donde hay 26,000, recordemos que hace muchos años llegó a haber hasta 40,000 internos aquí en la Ciudad de México. Entonces sí hay espacio. Hay espacio en varias entidades federativas. Sí hay algunos estados que tienen más problemas de sobrepoblación que otros, como Estado de México, que sí tienen problemas de sobrepoblación, que ya están trabajando en ello. Y también nosotros muchas veces ayudamos a traslados a centros penitenciarios federales de delincuentes de alto impacto. ¿Y en qué condiciones se encuentran, secretario, los centros penitenciarios? ¿Están en buenas condiciones para pues atender a la población que llega ahí? Del sistema penitenciario federal están en buenas condiciones y obviamente pues está trabajando para mejorar. Gracias, secretario. Finalmente, Presidenta. Recuerda que hay centros penitenciarios estatales y hay federales. Hay algunos centros penitenciarios estatales que requieren mucho más apoyo, incluso los gobernadores en algunos casos están haciendo obras importantes para mejorarlos. Y nosotros apoyamos ahí donde se puede. Finalmente, Presidenta, el día de mañana se cumple ya un año de esta aprobación de la reforma al Poder Judicial. Por primera vez, en efecto, por primera vez, estos tres poderes son elegidos por el pueblo. Se sabe que, bueno, pues ya nos ha compartido que el próximo, pues lunes 15 de septiembre, pues será un evento, pues tranquilo, austero, a como nos ha acostumbrado desde el día 1. Sin embargo, llama mucho la atención el desfile del martes 16 de septiembre. Es importante, ¿no?, que estén todos los poderes juntos en este, pues... Sí, sí los vamos a invitar. ¿Asistirá, por ejemplo, la presidenta de la mesa directiva? A todos, pues evidentemente se invita a todos, ya deciden ellos si quieren venir o no. Y ante el protagonismo. Pero se invita a todos. Y finalmente, ante el protagonismo tal vez de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, ¿habrá algún celo o alguna...? Pues es un acto republicano, ¿no? Entonces, en el caso del grito, y además es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete, y en el caso del 16 de septiembre sí ya hay más espacio, se invita a más personas, y ahí vamos a invitar a todos los poderes, y si quieren asistir, asistirán, y si no, pues no asistirán. Pues bueno, seguimos en la gira, solamente compartirle y agradecerle por parte de personas el 13 de septiembre también, el día de la conmemoración de los niños héroes, también se invita a todos los poderes. Tamaulipecos, el mensaje usted lo conoce y particularmente el caso que atendió a su salida del evento del Poliforum. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos, amigos y amigas, llega hasta la mañanera del pueblo Nancy Flores. Si nos da tiempo y si no, pues ya mañana. Gracias, Presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle sobre el programa de créditos a los ganaderos sonorenses que anunció en su gira, en su visita a Sonora. ¿Qué más información nos puede dar sobre el arranque y el funcionamiento de este programa? Son 3 estados,
Sonora, Coahuila y Durango, ya vamos a invitar a Sader para que explique con todo detalle. Esencialmente es una solicitud que ellos tenían desde hace mucho tiempo, que en vez de exportar se produzca en México. Y particularmente ahora con el cierre de la frontera, pues ellos solicitan más esta situación. Entonces es un apoyo de 2.181 millones de pesos. Una parte es apoyo, se llama fondo perdido, digamos, inversión directa del gobierno de México, son alrededor de 600 millones, si mal no me acuerdo. Otra parte es de los estados, otra parte son créditos para engorda, y otra parte ya para la construcción, pues, de los centros integrales de producción. ¿Y cuándo arrancará ya el programa? Ya, queremos que la entrega de créditos empiece la próxima semana, en eso estamos. Perfecto, Presidenta, y también preguntarle si hay algún tiempo estimado para la reapertura de la frontera, a la exportación de ganado. De origen, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos planteó en noviembre, pero está trabajando Sader con ellos, o con ella, porque es mujer la secretaria, para que pueda ser antes. Entonces, se está trabajando en ello. Gracias, Presidenta. En otro tema de Baja California, en el Ayuntamiento de Ensenada, que encabeza la alcaldesa Claudia Gatón, la directora del Bienestar denunció ante la sindicatura a otros funcionarios municipales por presuntamente presentar y aprobar un listado de obras para el ramo 33 que no cumplen con los lineamientos del programa. ¿Cuál sería el proceder de las autoridades federales, considerando que se trata de recursos federales aplicables a obras pues encaminadas a mejorar las condiciones de los más desfavorecidos? Pues puede presentar ante Anticorrupción y Buen Gobierno, y de ahí se puede dar vista a la Auditoría Superior para que hagan su propia auditoría. ¿Ya le habían comentado sobre este caso, Presidenta? Le preguntamos a Raquel a ver dónde va tu caso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Con Cariño. Presidenta, en este esfuerzo que están haciendo por combatir el huachicol, ahora sí, es Nancy Flores. Me gustaría preguntarle sobre otras líneas de investigación. Esto porque a inicios de 2024, Contralínea publicó un oficio interno que envió el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, al entonces titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez. En este oficio se le daba cuenta de una investigación que estaba llevando la Sedena en torno al Sistema Nacional de Aduanas. Ahí pues se daba cuenta de presuntos hechos ilícitos, entre ellos pues presuntos sobornos a operadores externos, también contrabando de combustibles y de pepino de mar, así como la presunta manipulación del sistema de parametrización, que es este reconocimiento aduanero por alertamiento, para supuestamente también estar realizando actos de corrupción con agentes aduanales. Preguntarle si su gobierno tenía conocimiento de esta investigación interna que se llevó el sexenio pasado, y también si se le está dando seguimiento. Omar, ¿quieres comentar algo sobre esta investigación? Es que son varias investigaciones, algunas que, como ya lo mencionó el señor fiscal, iniciaron en la administración anterior, y otras que, digamos, investigaciones que se conjuntan con las carpetas de investigación. Este caso específico que nosotros trabajamos, a pesar de que ya había investigaciones en curso, se inician nuevas carpetas de investigación a partir de marzo de este buque, y es en esta carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República obtiene las órdenes de aprehensión. En el caso que usted refiere de investigaciones internas de aduanas, tendríamos que ver cuáles son y saber si son las mismas que se están llevando ahorita, pero si iniciaron en la administración anterior, pues son, por supuesto, carpetas de investigación que se siguen trabajando. ¿Y podrían informarlo? Sí, por supuesto que sí. Si me dice cuáles específicamente, con todo gusto lo informamos. Gracias.
También, Presidenta, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, preguntar si se ha hecho algún tipo de aseguramiento a cuentas bancarias, ranchos, también residencias y autos de lujo al Mayo Zambada. Esto después de que él ya se declaró pues culpable de encabezar el cártel de Sinaloa. Saber cómo va ahí el tema. Siempre se documenta aquí los aseguramientos, pero no se dice a qué grupos pertenecen y particularmente a qué personas. Saber si al Mayo Zambada ya se le aseguraron bienes. Se han asegurado, recientemente desde que se declaró culpable a la fecha, ¿no? Ha habido ya aseguramientos a sus cuentas y bienes que con gusto pedimos que la Unidad de Inteligencia Financiera informe. Gracias. También, Presidente, en Contralínea, pues nos dimos a la tarea de rastrear estas listas de los pensionados millonarios, tanto de Pemex como de Luz y Fuerza del Centro. Ya las dimos a conocer. En el caso de Pemex, pues llama la atención que en estos pensionados millonarios pues estén algunos que cometieron o que presuntamente están vinculados a casos de corrupción, como el caso Odebrecht, también la estafa maestra. Algunos otros fueron señalados en su momento de estar dando contratos de manera presuntamente irregular. Y en el caso de Luz y Fuerza del Centro llama la atención que estos más de 4,000 beneficiarios, pues la mayoría obtuvo estas millonadas a partir de 2009, que es cuando Felipe Calderón asesta el golpe contra Luz y Fuerza del Centro. Aquí pues no solo es el caso de una persona que gana 1 millón de pesos al mes, sino también de otras 33 que casi ganan 1 millón de pesos, o sea, les falta un peso porque ganan 999,000 pesos mensuales. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, sobre esta actitud que tuvo Felipe Calderón en su gobierno, pues no solo de asestar este golpe empleando la fuerza pública, es decir, metiendo a las fuerzas armadas, en aquel caso la Policía Federal, para extinguir la empresa, la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Lo hizo además en un fin de semana donde hubo un partido de la selección mexicana de fútbol y también al mismo tiempo premió pues a los trabajadores de confianza con estas pensiones millonarias, mientras a otros 44,000 los dejó pues prácticamente en la calle. El objetivo de era la privatización, nada más que ya no pudieron avanzar más hasta Peña, que ya entra el proceso de desintegración de Comisión Federal de Electricidad con los cambios a la ley, pero de una manera injusta, autoritaria, hace la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Y en efecto llama la atención cómo hay funcionarios de confianza que le seguimos pagando 1 millón de pesos al mes de pensión, al mes, mientras hay trabajadores que no recibieron nada. A muchos de ellos ahora reciben por un decreto que hizo el presidente López Obrador y que a través del INDEP se les da, y se está buscando incorporar. Hay que quitárselas, Presidenta. Les puedo adelantar, va a haber una iniciativa de reforma constitucional. Eso está bueno. Porque se están analizando todos los derechos laborales, digamos, para no afectar ningún derecho. Para ello solamente con una reforma constitucional. Nomás denle la pensión del bienestar, es pues todo. Que ponga no más un límite a este abuso. O sea, ¿cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, ni siquiera algunos pocos años en Pemex, y reciben 400,000 pesos mensuales? ¿O cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y reciben 1 millón? Pues esos recursos tienen que ir a la gente. Pueblo. Nadie dice que se reduzca pensiones justas. Entonces va a haber una reforma constitucional, se los adelanto, y se va a presentar en este periodo. Gracias, Ya Presidenta. Por último, preguntarle, hay un caso de una joven que regresó a México después de estudiar y trabajar. La mayoría de Morena. Parte de su equipaje lo trasladó vía correo.
Ahí cuando llegó este traslado a México le indicaron que tenía que pagar un monto por aduanas de 800 pesos, le dieron un plazo, lo pagó en tiempo y forma, pero cuando llegó al Servicio Postal Mexicano pues le indicaron que ya su paquete, que no es un contenedor ni mucho menos, es una caja, que ya lo habían devuelto a Europa, sin embargo no le presentaron ninguna prueba, ella estuvo monitoreando, no ha llegado allá su paquete, ya tiene más de 2 meses este asunto y ya no le contestan del Servicio Postal Mexicano porque para ellos ya dieron por terminado ese punto, nadie le responde nada, no le dieron ninguna prueba de que su paquete se regresó, además de que pues digamos que no se dio cumplimiento al plazo que le habían dado para pues pagar esto en aduanas. Preguntarle si se pudiera revisar este tema, pues porque ni siquiera a nosotros tampoco nos contestan en Cepomex. Si nos pasas el dato, con gusto se lo pasamos a Violeta, directora de Cepomex. Muchas gracias, bueno, presidenta. yo creo que ya cerramos, ¿no? 9:25. Mañana seguimos. Mañana seguimos.